Porque yo tengo que darle a ustedes todos los ángulos y el Espíritu Santo se encargará de convencerlos a ustedes que es lo correcto. Yo como maestro les sugiero a ustedes, ¿verdad?, que yo encuentro la predestinación, como Juan Calvino la define, un poco, ¿verdad?, un poco no, bastante fuerte y exagerada y peligrosa. Ahora, hay otro señor que se llama Charles Spurgeon. Francés. No, este no es francés. Este es inglés, ¿ok?, de Inglaterra. 300 años después de la muerte de Juan Calvino. Este es más joven que sí, pero murió hace siglos también. También. ¿Okay? Este predicador inglés, miren lo que dice. Fue un pastor bautista británico. Era un pastor, ¿verdad?, inglés. Se le llamaba el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. porque era el mejor predicador ahí. Porque era un predicador que predicaba prácticamente todos los días. Escucha de él. Ustedes nunca se van a olvidar de este nombre. Este nombre ustedes van a escucharlo a través que ustedes vayan creciendo en la fe y vayan estudiando, metiéndose en la palabra. Charles Spurgeon va a ser un personaje que ustedes van a estudiarlo mucho. Charles Spurgeon. Spurgeon. Mira, dice, fue un pastor bautista británico, se le llamaba el príncipe de los predicadores. Oigan, a lo largo de su vida, Spurgeon evangelizó alrededor de 10 millones de personas. Y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y actualmente existen más libros escritos de Spurgeon que cualquier otro escritor cristiano. Estamos hablando de un hombre de Dios, ¿verdad? Ahora, miren lo que él decía sobre la predestinación. Ya saben cómo Juan Calvino la veía. Miren cómo la veía Spurgeon. Decía, la predestinación o la elección, él le llamaba a la doctrina de la predestinación, le llamaba la doctrina de la elección. Más que predestinar, Dios elige. ¿Viste? Va cambiando. Ya no es que Dios necesariamente decide quién o quién no se va a salvar, sino que Dios elige. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Este opina que él elige? Sí. Oigan, la predestinación o la elección para la vida es el propósito eterno de Dios. Dios nos elige con un propósito eterno, exactamente, claro. No va mal. No va mal. Por medio del cual, antes que los cimientos del mundo fueran puestos, o sea, antes de la misma creación, Dios nos ha elegido. Va bien hasta ahora, porque no ha dicho si nos ha elegido a unos para malos y unos para buenos. Solamente ha dicho que nos ha elegido. No ha elegido los perros, no ha elegido los gatos ni las ballenas. ¿Ha elegido a quién? Al hombre. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hubiese creado el planeta, ya Dios nos había elegido. ¿Para qué? ¿Entiendes o no entiendes, Clarín? Pues te veo como una cara rara. Ok, según Juan Calvino, Dios nos predestina desde que nos creó. Nos predestina. Según Spurgeon, exacto. Spurgeon dice que Dios nos elige, nos llama desde antes de habernos creado. Recuerda, de nuevo, Dios sabe todo. Dios te conoce a ti desde antes de que tú fueras creada. Sé que va bien. Bueno, no me preguntes qué tú piensas, por lo que has escuchado hasta ahora. Yo pienso de... Si va bien o no va bien. ¿Sí? Bueno, pues, escucha. Está hablando sobre Dios, dice, Él ha decretado de manera permanente por su consejo secreto para nosotros liberar de la maldición y de la condenación a aquellas personas que Él ha elegido en Cristo. ¿Estás bien, Mari? Que te veo como ahí media... Claro, bien. Oigan esto, voy de nuevo. La predestinación o la elección para la vida es el propósito eterno de Dios, por medio del cual antes que los cimientos del mundo fueran puestos, Dios ha decretado de manera permanente por su consejo secreto para nosotros liberar de la maldición y de la condenación a aquellas personas que Él ha elegido en Cristo. Dios ha liberado de la maldición y de la condenación. Dios ha liberado de la maldición y de la condenación a aquellas personas que Él ha elegido en Cristo entre toda la humanidad. Y traerlos por medio de Cristo a la salvación eterna.
Vamos a ver si ven algo diferente en esta definición. Como que él ha elegido alguno. Él ha elegido a algunos, pero los ha elegido por elegirlo. Ahí hay un nombre ahí que sale 2 veces bien importante. ¿Nos ha elegido en quién? En Cristo. En Cristo. Cristo. Dios ha elegido a un grupo de personas a ser salvas por la maldición y la condenación que tiene el hombre. El hombre lo que merece es lo que merece Faraón. Pero Dios dice, pero no se van a perder como Faraón, si qué. Sí, creemos. Si qué. Se arrepiente. Si además de arrepentirse, si qué. Si reconocen a quién. A Dios. A Cristo Jesús. Salvador. Mira cómo dice. Para liberar de la maldición y de la condenación, para liberarnos de la maldición y de la condenación, aquellas personas que Él ha elegido en Cristo. Dios nos separó, Dios nos llamó en Cristo, no en Buda, no en Changó, ¿me siguen? No en otros dioses, en Jesucristo. Y si estamos en Cristo y nos arrepentimos y reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, ¿qué dice? Dios nos ha elegido. Yo no elegí a Cristo. Él me eligió a mí. Cristo me eligió a mí. ¿Cómo me eligió? ¿De qué forma me eligió? Como dice Calvino, desde que me creó ya me dijo que yo iba a ser cristiano y me iba a salvar. No, me llamó. ¿Cómo dice? No es como dice Calvino. Aquí la palabra es elegir, llamar. Dios nos llama. Nosotros decimos sí ¿O no? o no. Vamos o no. Ahora, no es sí por sí. Es un sí que lo que significa es Pero se supone que sea sí, un sí cierto, no un sí que... tu sí sea sí y tu no sea no. Porque entonces te estás tú mismo engañando. Pero ese sí realmente no, ese sí no es realmente sí. Es arrepentimiento. Realmente la palabra correcta aquí es arrepentimiento. Y lo que viene antes del arrepentimiento es que nos convenza de qué? De pecado. De pecado. Es que mientras no ocurra esas dos cosas. Mientras no como un predicador que escuché yo esta mañana que decía que no hay salvación sin arrepentimiento. Eso es un error. ¿Ves? Claro que somos salvos por la gracia del Señor. Eso no, nadie lo puede dudar. Somos salvos por la misericordia de Dios, por el favor inmerecido. Pero si algo tiene que hacer el hombre, Arrepentirse. que es prácticamente nada, es decir, Señor, sí, me arrepiento porque verdaderamente soy malo, Son pecadores. soy un pecador. Ahora, si yo hago como Faraón y digo no, y no me arrepiento, ¿qué es lo que va a pasar? Me pierdo. Se pierde, se va a enterar. ¿Eh? Entonces no podemos decir que no hay salvación sin arrepentimiento. Eso es un disparate. Decir que no hay salvación sin arrepentimiento. No. Porque el apóstol Pedro decía que para convertirnos teníamos que ¿qué? Arrepentirnos, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. ¿Ok? Ahora, ¿entienden a Charles Spurgeon o cómo les ha caído este asunto? Muy complejo. No mucho, pero No mucho. Yo no voy a darles el libre albedrío hoy porque los enredo demasiado. Los voy a dejar en la predestinación y seguimos anclados en el versículo ¿qué? 16. No hemos entrado en el 17. Estamos desde la semana pasada todavía en el 16. Ahora, 17. ¿qué podemos aprender? Vamos a ver. ¿qué podemos? ¿Qué podemos aprender de toda Porque esta la discusión? predestinación, Ajá. que ¿Qué está do- predestinado a ser salvo o no. La predestinación es una doctrina, ¿verdad? La determinación está determinado a El determinismo. el determinismo. La predestinación y el determinismo, ¿quién lo enseñaba? Dios. No. No. ¿Qué personaje yo les acabo de enseñar, Diego? Juan Calvino. Dilo duro. Juan Calvino. Juan Calvino. Juan Calvino enseñaba una predestinación que era más un determinismo. Eso te ¿Qué fue lo que tú acabas de Juan decir? Calvino. ¿Ok? Ahora, hemos visto no solamente la definición de Juan Calvino sobre la predestinación, sino también ¿quién? Charles Spurgeon. Spurgeon dice algo parecido a lo de Juan Calvino, Pero no tan. pero no tan dramático, ¿verdad? Porque
¿Qué hace diferente la definición de Spurgeon? Hay unas palabras. Ahí te da. Lo he visto diferente. La elección Elección. y el llamado. ¿Y qué más? Algo lo más importante. Que esa elección y ese llamado están condicionados ¿por quién? Por la persona de Cristo. Tiene que ser Cristo el que esté envuelto en el asunto. Porque si no, ¿Ok? Yo quiero que vayan brevemente. Vamos a Romanos 9. No, disculpen. Segunda de Tesalonicenses. Yo voy a ir para que no tengan que dar mucha vuelta a ustedes. Segunda de Tesalonicenses. Oigan esto. Capítulo 2. Del 13 al 14. Oigan. Presta atención, Clara y Diego. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden de lo que estoy hablando o no? Este versículo está en la palabra y está hablando del mismo tema, de predestinación, de destino, de salvación. Pero este versículo se parece más a Juan Calvino o a Spurgeon. Óiganlo de nuevo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. A Charles Spurgeon. Se parece un poco a Calvino cuando dice desde el principio. ¿Viste? Para salvación. Pero Dios nos ha escogido. Ahora dice, pero aquí viene la parte importante que lo hace más Spurgeon. Mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo está envuelto. Es un llamado de parte de Dios. Es Cristo. Cristo está envuelto en esto. Y la fe, ¿ve? Otro elemento. Y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. ¿Viste? De nuevo. ¿Viste que Charles Spurgeon también hablaba en esos términos? Mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. De modo que cuando hablamos de predestinación no podemos decir que Dios hace marionetas. No, pero sí podemos decir que Dios es soberano, que Dios nos llama, que Dios nos elige. ¿Ok? Dios nos llama, Dios nos elige, Dios sabe lo que va a pasar con nosotros. Ahora, Dios no hace máquinas, no hace marionetas que actúan según Él escribió un libreto y así va a ser la cosa. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Ahora, cuando estudiemos la semana que viene, vamos a estudiar el libre albedrío y otro gran pensador teológico que explicaba la libertad de elección a los extremos. Si Juan Calvino... está interesante. Claro. Si Juan Calvino llevó la predestinación a un extremo demasiado, otro personaje que se llama como... Vamos a ver si se acuerdan de eso. Si te acuerdas tú, María, yo creo que yo te he hablado de eso a ti. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Armenio. Yo nunca me Es otro teólogo del tiempo de Juan Calvino. Ese lo vamos a escuchar mucho. Lo vamos a escuchar mucho porque la mayoría de las iglesias, algunas sabiéndolo, otras no, son más armenianas que calvinistas, porque casi siempre creen en el libre albedrío, pero no lo saben explicar. Piensan que el libre albedrío es una cosa